Ejército de Mujeres Cristianas tiene como propósito compartir el gran amor de Dios en la familia y reconocer el liderazgo en las mujeres, creando un ejército de mujeres intercesoras, valientes y esforzadas. A continuación, aquí en Radio Poder, Ejército de Mujeres Cristianas, con su conductora y consejera, Silvia Roca. Soy una mujer de destino, soy una mujer de promesa, soy una mujer que en su casa es una profeta. No fue su mano la que así te señaló, ni su palabra, ni siquiera fue su voz. Yo sé que duele cuando muere una ilusión, pero sí que duele más vivir sin Dios. Lo siento que por falta de conocimiento te dañaron y trancaron la puerta a tus sentimientos, que te manipularon a nombre del desconocimiento y la ilusión genuina. Ahora para ti es puro cuento. Lo siento que ya no sientas el deseo de volver a creer como yo creo, porque has sido un reo de la voluntad humana que piensa que el favor se atrae con lana, pactando para intenciones vanas. Lo siento que viste como el sacrificio se nubló en el beneficio de quien para su ego siempre busca auspicio. Perdón si te marcaron al inicio con nébula y con palabras de juicio a cambio de tu servicio. Lo siento si algunas de esas profecías repletas de emoción y algarabía te hablaron en el nombre del Mesías, te dieron todo, la fecha y el día, y Dios no se ha enterado todavía. Lo sé que te cansaste del sistema y después de tanto remabas pero a favor del problema. Claro que no entendías el esquema hasta que lo entendiste y de una vez te tildaron de anatema. Yo sé que se esmeraron para hablarte, pero cuando fallaste a todos se les olvidó predicarte, haciéndote sentir que no eras parte. Y te pido perdón por quienes piensan que fallar es de Marte. Lamento que vieras ciegos a causa del fanatismo y que tuvieras tu primera experiencia con el clasismo, que tu corazón sintiera un sismo al ver que no todos aman a su prójimo como ellos mismos. Disculpa que te exprimieron hasta quedar sin pulpa por el humano que la voz de Dios usurpa. Hey, pero Dios no tuvo culpa. Buenos días. Nuevamente hablando sobre este tema, esta canción que nos ministra, que nos han pedido que expliquemos un poquito por qué tanto daño, por qué este espíritu religioso que ha venido a apartarnos de la iglesia, el lugar donde nos edificamos, donde tenemos comunión con los hermanos, y estamos viendo que realmente Dios no quería eso, pero sabemos que este tiempo difícil, Él nos advierte que vendrían tiempos difíciles de persecución, donde se meterían en las iglesias este espíritu religioso, ¿no? Que es hipócrita, que dice que es un espíritu malísimo que viene que lo único que busca es sustituir la relación con Jesús, con Dios, con el poder del Espíritu Santo, y poner obras y cosas de hombre, ¿no? Impuestas por hombre. Y nosotros estamos tratando de no criticar a nadie, de no contestar, de no hacer, porque cada uno tiene un don y un llamado. Entonces lo que nosotros hacemos es aconsejar según la Biblia lo que tenemos que hacer, y es meternos a la profundidad para encontrar la respuesta. Y dice que nosotros como piedras vivas, dice, nos edifiquemos en la palabra de Dios, y no nos dejemos engañar, que sigamos agarrados de Jesús. Dice en 1 de Pedro 2, el versículo 5, dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Nosotros nunca vamos a ser avergonzados, porque
la fe que tenemos es puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y todas estas cosas que estamos hablando y que estamos tratando de entender no tienen nada que ver con nuestra fe. Como les decía, las personas que han estado llamando dice que ellos no han perdido la fe, pero en el sistema religioso sí, no quieren ir a las iglesias y no quieren saber. Dice que nosotros no dejemos de congregarnos, dicen Hebreos también. Les he pedido que estudien un poquito más todo Hebreos, que empieza a hablarnos del sacerdocio que es Jesús, ¿no? El sacerdocio, el único sacrificio. Pero también en Hebreos 10 dice que no nos olvidemos, dice, de nosotros los que hemos sido iluminados. Ya sabemos que prosigamos nosotros, que sigamos agarrados de Dios. Necesitamos crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios, porque cuando Dios viene a nuestras vidas, todo lo hace nuevo. En la Biblia, cuando empieza en Génesis, lo primero que Dios hizo, dice que vino y Génesis 1:3 dice, Dios hizo la luz, dice, y lo primero que hizo fue eso, poner orden y poner la luz que separa las tinieblas, ¿no? Y donde entra la luz, ya no podemos nosotros decir que estamos a oscuras, que las personas son las que nos están dañando. Y es verdad que nos ofende, nos afecta, porque somos niños y todo niño se ofende en alguna situación, en alguna cosa, cuando ve que esto sigue avanzando. Pero hay esperanza, ¿no? La esperanza es Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y es en eso que tenemos que agarrarnos, en su palabra. Y como les decía, estudiemos un poquito más Hebreos. Podemos empezar en el versículo 1, dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar fijos nuestros ojos, que no vamos a perdernos de vista de Él, y Él no nos va a soltar. Dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice en el 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, está hablando de los ángeles, que siempre va a haber alguien, un ángel que venga a ministrarnos. Dice, somos herederos de la salvación. O sea, el autor de nuestra salvación es Jesús. Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Dice, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites. Entonces Él siempre va a estar ahí, va a estar ayudándonos. Y así sigue Hebreos en el capítulo 2, dice que, bueno, el capítulo 2, el versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, dice. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré.
Es por eso que les pido que no dejen de congregarse, porque en medio de una congregación siempre vamos a ser edificados como piedras vivas, como sacerdocio santo. O sea, no tenemos que quitar los ojos de Jesús, tenemos que perdonar. Una de las cosas más bonitas del crecimiento es el perdón, que nos va dando mayor autoridad cuando nosotros perdonamos y vemos que todas las cosas se cambian cuando realmente de corazón amamos a las personas y podemos perdonarlas. Todo va pasando y empieza a ser diferente. En Hebreos 13, en el versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, nosotros tenemos que imitar su fe, porque ellos han permanecido y han obedecido a Dios para llevarnos al Evangelio, para enseñarnos. Ya las otras cosas que les digo son secundarias y son cosas que vamos a seguir estudiando. Dice que no nos dejemos llevar, dice, de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Dice, tenemos, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice, salgamos pues fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Se acuerdan que él dice que es mejor, que misericordia quiere más que sacrificio? Dice, ¿no? Y también dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es esa. Ya no tenemos vergüenza, seamos más maduros y podamos hablar la verdad. Si alguien nos está maltratando, si alguien nos está engañando o haciéndonos sentir mal, seamos capaces de poder decir la verdad, pero la verdad solamente la vamos a aprender si nos agarramos de la palabra de Dios y estudiamos un poquito más las escrituras. Como les decía, el libro de Hebreos son 13 capítulos y ahí está toda la revelación del sacerdocio que es Jesús, ¿no? Que una sola vez y para siempre, dice, ya nos permite entrar hasta el lugar santísimo. Entonces, en Hebreos 10, en el versículo 2, dice, de otra manera, dice, cesarían las ofrendas, pues tales tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre, dice. Entonces,
ahí nosotros agarrados de esta palabra es como podemos seguir adelante. O sea, ya Jesús fue sacrificado por nosotros una vez y para siempre. Dice que no podemos apartarnos de Él, dice, con una sola, dice en el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces ya no podemos seguir culpándonos ni dejándonos culpar por las personas que quizá no están preparadas para hacer o para decirnos, pero nosotros que ya somos un poco más grandes, más crecidos en nuestra fe, ya no podemos seguir dejándonos apartar. Dice que permanezcamos agarrados de Él. Y en el capítulo 6 de Hebreos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios de verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Dice. O sea, dejemos ya de estar dudando, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya saben que aquí lo mismo, seguimos todos los capítulos de Hebreos, como les decía, en el 11 ya sabemos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros, y en el 12 dice, puestos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia, porque es una maratónica, como les decía, no es una carrera. Aquí dice carrera que tenemos por delante, porque tenemos que llegar a la meta. Hay una meta, pero va a durar toda la vida. O sea, no sabemos cuándo, no sabemos el día ni la hora, pero nosotros no nos separemos de Él, no dudemos, porque el que duda no va a recibir nada de Dios. Entonces necesitamos agarrarnos más de la fe. Yo les invito a que sigamos leyendo este libro de Hebreos, que lo estudiemos profundamente. No tarda mucho, menos de una hora, menos de una hora nos los lee todos los capítulos. Son 13 capítulos y no son tan largos. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nosotros no quitemos los ojos de Jesús, porque Él es el que nos da esa, dice que el que fue tentado en todo es bueno para librar, dice. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? ¿Se acuerdan que estaban comentando algunas amigas, dice, cómo nosotros que fuimos disciplinados por nuestros padres tan duramente, dice, nunca guardamos rencor? Dice mi amiga, yo me acuerdo que cada que mi papá me pegaba o mi mamá me pegaba, me decía que me estaba corrigiendo y yo sabía que era por mi bien, dice.
Y cómo ahorita está causando tanto trauma la corrección a los hijos y quedan que mucha disciplina, muy dura disciplina, no quieren saber de los padres. ¿Por qué? Porque estos días se están acortando por causa de los escogidos, dice, porque toda esta situación está viniendo, todo este espíritu malo, todo esto, este espíritu religioso que viene y que son hipócritas. Por eso es que Dios dice, ustedes no duden, ustedes pongan su mirada en mí, que soy el que los va a perfeccionar, dice, y que los lleva a otro nivel. Dice que soportemos, porque también nos advirtió que venían, dice, estos tiempos difíciles y que nosotros, agarrados de su palabra, dice que no nos cansemos, que no desmayemos. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice en Hebreos 12, en el 14. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que mucha murmuración, que muchas cosas nos pueden contaminar y apartarnos de la gracia de Dios. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y dice, porque ya saben que después ni deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, nosotros no nos amarguemos, seamos fáciles para perdonar, busquemos realmente vamos a saber cómo identificar estas cosas, estos malos, la hipocresía, que es una de las preguntas que más nos hacen, que dice que por la hipocresía de ellos, dice, pero ya nosotros sabemos, Dios en la Biblia, en 2 de Pedro 2, Él nos advierte, dice, cómo los falsos profetas y los falsos maestros, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, dice, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabra fingida, sobre los tales de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, hay una promesa también que van a ver, pero Dios dice que la venganza es de Él, que nosotros no hagamos nada para vengarnos y que sepamos discernir cuáles son los falsos, pero solamente vamos a saber conociendo al Dios verdadero, teniendo intimidad con Él, estudiando la Biblia y sabiendo cuáles son las promesas que dice. Entonces, cuando pasan estas cosas, nosotros podemos ver y arrepentirnos y pedir perdón o perdonar. Si nos manipularon y si nos hicieron mal y nos hicieron caer o murmuraron y nos hicieron apartar, Dios dice que Él no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Entonces, así cada que venga una cosa de esta, nosotros agarrémonos de la Biblia. Como les digo, si leemos un poquito más una de las cartas solamente un libro del Antiguo Testamento completo, ya vemos la promesa de Jesús. Y acá dice, yo soy el cumplimiento de la ley. Yo vine a cumplir la ley, o sea, el cumplimiento de la ley es Jesús. Entonces, Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, dice. Y entonces, también, así como viene la tentación, Él nos da la salida. Como nosotros fuimos perdonados, nosotros tenemos que perdonar. Y como dice, porque dice, y si condenó, dice,
Dice, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, dice, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. También dice que como esto se vuelve a tocar aquí en Segunda de Pedro, para que nosotros nos demos cuenta de estos tiempos que estamos viviendo, de toda esta confusión que hay con el ataque que hay a la familia, a los niños, de toda esta sensualidad que se está moviendo, que es el tiempo más difícil y que tenemos que permanecer agarrados de la palabra de Dios. Es por eso este ataque a la destrucción de las iglesias, pero nosotros que tenemos los ojos puestos en Jesús, no podemos apartarnos ni dejar de congregarnos, ni dejarnos confundir con todas estas cosas que están pasando. Entonces, como les decía, es un tiempo de leer más las Escrituras y de hacer, está muy bien todas las preguntas, como les dije, que han hecho, y sigamos haciendo las preguntas, sigamos estudiando lo que Dios nos dice para ser edificados, porque dice que la falta de conocimiento es la que destruyó. Dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y por cuanto desecharon el conocimiento, dice, yo los saco del sacerdocio y desecho a sus hijos, dice. Entonces, y nosotros tenemos que saber que si nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios, podemos resistir todo este problema, dice. Sabe el Señor librar de tentación, dice en el versículo 9 de Segunda de Pedro 2, de librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, dice, atrevidos y consumaces. O sea, no podemos despreciar el conocimiento de Dios. Si nos está exhortando en amor a que estudiemos, a que nos volvamos a las Escrituras, dice que no desechemos eso. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento es la que nos lleva a ser engañados. Porque la Biblia dice que en 1 Corintios 10 dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo me edifica. O sea, yo no me voy a dejar dominar por nada, dice. Entonces, ¿por qué? Porque ya conocemos a Dios y sabemos qué nos edifica, cuáles son las instrucciones que Él nos dejó, cuál es realmente el encuentro que tenemos que hablar con Él. Dice, y ahí vamos a seguir estudiando acerca de las maldiciones generacionales y cómo ya nosotros no somos religiosos y somos estudiantes de las Escrituras, seguidores de Jesús, y somos enseñados por su Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces dice en Mateo 15:8, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces nosotros no somos esos, nosotros somos hijos. Entonces nosotros no somos esos religiosos que venimos a solamente por fuera. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y vamos a seguir estudiando y escudriñando más las Escrituras para que no venga esa confusión, para que no nos engañen y para que no seamos más lastimados por las personas, por los falsos maestros, por los engañadores que están por mercadería y por ganancias deshonestas, queriendo confundir a los hijos de Dios. Este es un ataque que ya sabemos que no es contra las personas, son los espíritus, las potestades fuertes que estamos nosotros combatiendo, parados en el poder de la Escritura, de la palabra de Dios, que es la que nos fortalece y nos lleva al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces yo les invito a seguirme llamando, vamos a seguir interactuando y hablando sobre estos temas. Tenemos muchas preguntas y cosas para responder sobre las maldiciones generacionales. Como les decía, vamos a hablar el próximo programa y vamos a hacer directamente entrevistas y vamos a dar testimonios de todas las personas que quieran participar con nosotros. Les bendigo grandemente en el nombre de Jesús.
Si desea saber más sobre el Ejército de Mujeres Cristianas, puede visitar el sitio web www.ejercitodemujerescristianas.com. Teléfono 703-861-4429. 703-861-4429. Hasta el próximo espacio radial, aquí en Radio Poder. Eres tú esa mujer valiente. Una mujer, creación de Dios, escogida y amada por Él. Fui salvada por su gracia.